Las profecías de Nostradamus, envueltas en enigmas y llenas de siglos de interpretación, continúan cautivando e inquietando al mundo. Para muchos, sus cuartetas ofrecen una visión escalofriante del entramado de los momentos más cruciales de la historia, tejiendo una narrativa que parece resonar con el presente. Entre la vasta colección de sus predicciones, ciertos pasajes están atrayendo actualmente un renovado escrutinio por parte de investigadores y académicos, generando una sensación de inquietud ya que parecen alinearse con los acontecimientos que se desarrollan en nuestro tiempo. Un ejemplo particularmente sorprendente, abierto a diversas interpretaciones, involucra una confluencia de circunstancias que rodearon la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ese mismo día, una poderosa e inesperada tormenta de nieve arrasó el país, cubrió ciudades y trastornó la vida cotidiana. Para algunos, esta anomalía climática fue algo más que un simple evento meteorológico, lo interpretaron como una intervención divina, un escudo celestial erigido para proteger a Trump de las fuerzas opositoras que buscan frustrar su ascenso al poder. Sin embargo, la verdadera fuente de preocupación derivada de las visiones de Nostradamus se extiende más allá de acontecimientos políticos aislados. Se encuentra dentro de sus profecías más recientes e inquietantes, predicciones que parecen atacar los fundamentos mismos de las creencias y amenazan con remodelar nuestra comprensión de la realidad. Estas profecías, imbuidas de una magnitud casi inimaginable, insinúan transformaciones tan profundas que podrían alterar irrevocablemente la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Estamos, como comunidad global, al borde del precipicio de una revelación monumental, una verdad demoledora que desafía los principios mismos de nuestros sistemas de creencias establecidos. ¿Previó Nostradamus, en sus visiones proféticas, la erosión, o incluso el fin, de la fe cristiana, una perspectiva que provoca escalofríos en muchos? Prepárese para profundizar en secretos que han permanecido ocultos durante siglos y que ahora resurgieron en una era definida por una inestabilidad e incertidumbre global sin precedentes. La era moderna ha sido testigo de una serie de acontecimientos que parecen reflejar las profecías de Nostradamus con asombrosa precisión. El aumento desenfrenado de la inflación descontrolada, la amenaza inminente de un colapso financiero y el abismo cada vez mayor de la desigualdad social pintan un panorama desconcertante, sugiriendo que el mundo se encuentra al borde de una crisis como ninguna otra que haya enfrentado antes. Lo que antes era fácilmente accesible para una parte importante de la población se ha convertido ahora en un lujo inalcanzable para muchos. Mientras los sistemas financieros globales se tambalean precariamente, los gobiernos luchan por encontrar soluciones, pero las deudas nacionales continúan su inexorable aumento y la confianza en la economía cae a niveles alarmantes. Las señales de advertencia ya están grabadas en el paisaje, empresas que colapsan bajo el peso de la presión económica, mercados volátiles que oscilan violentamente y un abismo cada vez mayor que separa a la élite adinerada de una población que lucha por llegar a fin de mes. La pregunta crucial que flota en el aire es si es posible evitar esta catástrofe inminente o si estamos destinados a un desastre económico de proporciones sin precedentes. Dentro de las páginas de los escritos de Nostradamus, uno encuentra palabras enigmáticas que muchos interpretan como una predicción escalofriantemente precisa de este mismo momento: el oro se convertirá en una lágrima helada, el fin cubrirá la tierra como una densa sombra, y los poderosos caerán en medio del caos financiero. Cuando analizamos esta profecía en el contexto de los acontecimientos actuales, surge un paralelo aterrador. La inflación global está erosionando implacablemente el valor de la moneda, mientras que el costo de bienes esenciales como los alimentos se está saliendo de control, ejerciendo una presión insoportable sobre unos recursos que ya están agotados. Las economías que alguna vez fueron estables enfrentan ahora una amenaza creciente, cediendo bajo el inmenso peso de deudas insostenibles. Podría decirse que nos encontramos al borde del mayor trastorno económico de la historia moderna. Muchos expertos sugieren ahora que el reciente aumento de la inflación mundial no es simplemente una crisis pasajera, sino un crudo e innegable presagio del fin de una era. En Estados Unidos, la inflación ha alcanzado niveles asombrosos, disparándose a niveles no vistos en más de 4 décadas. Los precios de la vivienda, los alimentos y la energía se han disparado exponencialmente, dejando a millones de personas luchando para cubrir sus necesidades básicas y hundiendo a innumerables familias en dificultades económicas. ¿Podría ser esto una señal divina, una súplica desesperada del universo que insta a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde para cambiar de rumbo? El panorama financiero mundial está saturado de incertidumbre y el conjunto de la deuda mundial ha alcanzado niveles alarmantemente peligrosos. Los gobiernos están implementando medidas desesperadas en un intento de evitar el colapso económico total, pero la pregunta apremiante sigue siendo: ¿son suficientes estas acciones para detener la marea?
La deuda nacional de Estados Unidos ya ha superado la asombrosa cifra de 34 billones de dólares, mientras Europa y China luchan con sus propias crisis financieras individuales, cada una abrumada por el peso de sus respectivas economías inestables. ¿Podría la inquietante convergencia de los acontecimientos globales actuales ser más que una mera coincidencia? Podrían ser, de hecho, el desarrollo de profecías susurradas a través de los siglos, tal vez incluso la gran revelación predicha por el enigmático Nostradamus. Los murmullos de un sistema financiero global que se tambalea al borde del colapso son cada vez más fuertes, acompañados por el nacimiento tentativo, aunque innegable, de un nuevo orden. En todo el panorama digital, las criptomonedas y los modelos económicos descentralizados están ganando terreno constantemente, lo que sugiere un cambio de paradigma en la forma en que percibimos y gestionamos la riqueza. Sin embargo, a pesar de estos avances, una incertidumbre persistente e inquietante continúa envolviendo el futuro de la humanidad, dejándonos cuestionar los cimientos mismos sobre los que se construye nuestra sociedad. Pero el colapso profetizado por Nostradamus, si hay que creer en sus palabras, se extiende mucho más allá del ámbito de la economía. Sus crípticos versos también hablan de un evento mucho más aterrador, una plaga devastadora destinada a extenderse por todo el mundo, dejando una marca indeleble en el curso de la historia humana. Un pasaje escalofriante declara: una gran pestilencia descenderá sobre la tierra, ni los humanos ni los animales escaparán, de este a oeste, el caos se saldrá de control y el mundo arderá en llamas. Este inquietante poema parece presagiar una nueva ola pandémica, de magnitud y virulencia inimaginables. Las pandemias que ya han asolado nuestro mundo y han dejado cicatrices en nuestra memoria colectiva son simplemente un anticipo de los horrores que están por venir en estos últimos años. Hemos sido testigos, con creciente alarma, de la velocidad sin precedentes a la que pueden propagarse las epidemias en nuestro mundo interconectado. Hemos observado cómo tensiones aterradoramente resistentes sobrecargan incluso los sistemas de salud más sólidos, provocando un colapso social y económico generalizado. ¿Pero es esto todo lo que estamos destinados a afrontar? Previó Nostradamus, con su mirada profética, algo mucho más siniestro, una crisis de salud que eclipsaría todos los encuentros anteriores. Los especialistas de la salud de todo el mundo expresan cada vez más su preocupación por la posible aparición de un nuevo virus o un patógeno particularmente resistente, capaz de evadir los tratamientos y defensas médicos existentes. Para agravar estas ansiedades, Estados Unidos ha informado recientemente de un brote agresivo de influenza, que ha causado preocupación generalizada entre los profesionales médicos y el público en general. Los síntomas son particularmente graves e incluyen fiebres alarmantemente altas, fatiga debilitante y dificultad significativa para respirar, lo que obliga a muchos hospitales a operar a su capacidad o más allá de ella. Para muchos, este brote es más que una simple enfermedad estacional. Plantea la inquietante posibilidad de que pueda ser un presagio de algo mucho más alarmante, una señal de una inminente crisis sanitaria mundial. A medida que se promulgan rápidamente medidas de emergencia y la preocupación continúa aumentando, el cierre de escuelas debido a un fuerte aumento de las hospitalizaciones no hace más que amplificar la atmósfera de malestar. El caos resultante de este brote ha suscitado una pregunta omnipresente en la mente de muchos: ¿es esta la etapa incipiente de una nueva pandemia mundial, la realización de una profecía largamente temida? Para aumentar la tensión, las autoridades sanitarias de todo el mundo advierten que el mundo podría estar al borde de una nueva emergencia sanitaria sin precedentes. Este elevado estado de alerta ha llevado a muchos a preguntarse si esta crisis en desarrollo es, en realidad, una manifestación de las siniestras profecías de Nostradamus. Y en este contexto ya tenso, está empezando a tomar forma un escenario aún más oscuro y desconcertante. Las tensiones geopolíticas están alcanzando un punto de ebullición, amenazando con desembocar en un conflicto abierto, y los rumores de guerra se están propagando con alarmante rapidez. El resurgimiento de conflictos entre las naciones más poderosas del planeta está avivando temores latentes de una confrontación global, un conflicto que potencialmente podría hundir al mundo entero en llamas. El espectro de la guerra biológica, alguna vez relegado al ámbito de la ciencia ficción, ahora se ha transformado en un riesgo tangible y aterrador. Informes confidenciales sugieren que el desarrollo de armas biológicas avanzadas se encuentra en una etapa alarmantemente avanzada, y que un solo caso de error humano o intención maliciosa podría desencadenar una catástrofe irreversible. ¿Previó Nostradamus este momento peligroso en la historia de la humanidad? Estamos destinados a presenciar el comienzo de una batalla invisible, una guerra librada con armas microscópicas donde los verdaderos perpetradores acechan en las sombras, manipulando el destino de la humanidad detrás de escena. Cada día que pasa, las antiguas profecías parecen resonar con un creciente sentido de urgencia,
y las advertencias de un gran colapso son cada vez más difíciles de ignorar. ¿Estamos realmente preparados para lo que nos espera? ¿Son estas crisis convergentes meras coincidencias aleatorias, o son componentes integrales de un plan más amplio y siniestro, un plan que nos obliga a reevaluar nuestro camino y tal vez incluso a redefinir nuestro propio destino? Nostradamus nos legó sus escritos crípticos como una advertencia, un faro para aquellos que están dispuestos a prestar atención a las señales. Ahora recae en nosotros la responsabilidad de decidir si estamos dispuestos a enfrentar la verdad, por incómoda que pueda ser, o si continuaremos ignorando las antiguas advertencias que resuenan a lo largo de los siglos, eligiendo permanecer felizmente ignorantes de la posible tormenta que se avecina en el horizonte. El renombrado profeta Nostradamus, una figura envuelta en misterio e intriga, dejó al mundo en un estado de perpetua perplejidad con sus enigmáticas predicciones que, para muchos, resumen la esencia misma de los acontecimientos más cruciales de la historia de la humanidad. Entre el vasto tapiz de profecías, algunas parecen alinearse con los acontecimientos de nuestros días de una manera sorprendente y profundamente inquietante, alimentando el trabajo incansable de investigadores y académicos que buscan descifrar sus significados ocultos. Se dice que una predicción particularmente sorprendente ocurrió el mismo día en que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. En aquella trascendental ocasión, una poderosa e inesperada tormenta de nieve azotó la nación, lo que llevó a algunos a interpretar este fenómeno climático como una señal divina, un escudo contra las fuerzas opuestas que buscaban impedir su ascenso al poder. Sin embargo, el aspecto más profundamente inquietante de las visiones de Nostradamus no reside en estos acontecimientos políticos aislados, sino más bien en las profecías más recientes, que parecen amenazar los fundamentos mismos de la fe cristiana, piedra angular de la civilización occidental. Estas predicciones, marcadas por su alcance y escala inimaginables, tienen el potencial de transformar completamente nuestra comprensión de la realidad, destruyendo las creencias arraigadas que han dado forma a nuestra visión del mundo durante siglos. Estamos en el umbral de una revelación impactante, la revelación de una verdad tan profunda que desafía todo lo que consideramos cierto. ¿Previó Nostradamus, con su ojo profético, el fin de la fe cristiana, un acontecimiento catastrófico que remodelaría el paisaje espiritual del mundo? Prepárese para desenterrar secretos que han permanecido ocultos durante siglos, secretos que ahora están aflorando en un momento de incertidumbre global sin precedentes, exigiendo nuestra atención y obligándonos a cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia. La humanidad se encuentra al borde de un precipicio, en un momento de la historia en el que los susurros de las antiguas profecías parecen resonar con inquietante claridad. El espectro de una inflación descontrolada acecha, una marea implacable que erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes. Los susurros sobre un colapso financiero inminente, alguna vez relegados a los márgenes del discurso económico, ahora resuenan en las conversaciones principales, alimentando ansiedades sobre la estabilidad de los mercados globales. Al mismo tiempo, el abismo de la desigualdad social se hace más amplio, lo que sugiere un desequilibrio sistémico tan profundo que amenaza el tejido mismo de la sociedad, desencadenando potencialmente una crisis como nunca se ha visto en la historia. Lo que alguna vez se consideró una aspiración común, un punto de referencia alcanzable de prosperidad, se ha transformado en un lujo inalcanzable para muchos, un claro ejemplo de la creciente brecha económica. Los sistemas financieros globales, las intrincadas redes que sustentan la economía mundial, parecen tambalearse precariamente al borde del abismo, y su fragilidad queda expuesta por niveles de deuda sin precedentes y una confianza pública cada vez menor. Los gobiernos de todo el mundo están luchando frenéticamente por encontrar soluciones, implementando medidas que a menudo parecen inadecuadas ante la creciente crisis. La incesante acumulación de deuda, una carga que soportarán las generaciones futuras, junto con una rápida disminución de la confianza en la economía, pinta un panorama sombrío del futuro. Las señales de advertencia ya no son sutiles, son claros y cada vez más generalizados. Las empresas, que alguna vez fueron prósperos motores de la actividad económica, están sucumbiendo al peso de la deuda y las presiones del mercado, declarándose en quiebra a un ritmo alarmante. Los mercados, volátiles e impredecibles, muestran un comportamiento errático, lo que refleja la incertidumbre y el miedo subyacentes que impregnan el panorama financiero mundial. La ya enorme brecha entre la élite adinerada y las masas que luchan por llegar a fin de mes continúa ampliándose, creando un polvorín social propicio para el malestar. La pregunta crítica que flota en el aire es la siguiente: ¿podrá la humanidad evitar esta catástrofe que se avecina y navegar en las traicioneras aguas de la inestabilidad económica y el malestar social? ¿O estamos, como temen algunos, destinados a soportar un desastre económico sin precedentes, un colapso que remodelará el mundo tal como lo conocemos?
Nostradamus, el enigmático vidente de siglos pasados, dejó una colección de versos crípticos, palabras que muchos creen que ofrecen una visión profética de nuestra situación actual. Escribió sobre una época en la que el oro se convertirá en una lágrima helada, el aire cubrirá la tierra como una densa sombra y los poderosos caerán en medio del caos financiero. Estas palabras, envueltas en simbolismo y abiertas a la interpretación, resuenan con una familiaridad escalofriante en el contexto de los desafíos globales de hoy. Cuando analizamos esta profecía, surge un paralelo aterrador, una convergencia de predicciones antiguas y realidad contemporánea. La rampante inflación global está devorando implacablemente el valor de la moneda, disminuyendo los ahorros y erosionando el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el costo de los bienes esenciales, en particular los alimentos, se está saliendo de control, empujando a millones de personas a la inseguridad alimentaria y profundizando la crisis de las poblaciones vulnerables. Las economías que alguna vez fueron consideradas bastiones de estabilidad, pilares del orden financiero global, ahora se enfrentan a una amenaza creciente, con sus cimientos socavados por el peso aplastante de una deuda insostenible. ¿Estamos realmente al borde del mayor desastre económico de la historia moderna, un colapso que eclipsará las crisis anteriores y dejará una marca indeleble en el mundo? Muchos expertos y analistas económicos están cada vez más convencidos de que el reciente aumento de la inflación mundial no es simplemente una anomalía temporal, una tormenta pasajera en el ciclo económico. Más bien, lo ven como una advertencia clara e inequívoca, un presagio de un cambio mucho más profundo y duradero, tal vez incluso el comienzo del fin del orden económico actual. En Estados Unidos, la economía más grande del mundo, la inflación se ha disparado a niveles históricos, alcanzando su punto más alto en más de 4 décadas. Los precios de bienes y servicios esenciales, incluidas la vivienda, los alimentos y la energía, se han disparado, imponiendo una carga insoportable a millones de familias estadounidenses y empujándolas al borde de la ruina financiera. ¿Podría ser esto una señal divinamente ordenada, un llamado urgente y desesperado para que la humanidad despierte de su complacencia antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde? El panorama financiero mundial se caracteriza cada vez más por la incertidumbre, un entorno volátil alimentado por tensiones geopolíticas, fuerzas de mercado impredecibles y una sensación generalizada de malestar. La deuda global, la deuda acumulada de las naciones de todo el mundo, ha alcanzado cifras alarmantemente altas, superando récords anteriores y generando preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de la economía global. Los gobiernos, ante una presión cada vez mayor para abordar estos desafíos, están recurriendo a medidas desesperadas, implementando políticas y estrategias destinadas a evitar el colapso económico total. Pero, ¿son realmente suficientes estas acciones, a menudo implementadas con éxito limitado, para abordar los problemas sistémicos subyacentes y evitar un resultado catastrófico? Solo la deuda nacional de Estados Unidos ya supera la asombrosa cifra de $34 billones, una cifra monumental que subraya la magnitud del desafío. Mientras tanto, Europa y China, otros dos actores importantes de la economía global, están lidiando con sus propias crisis financieras únicas, abrumados por el peso de sus modelos económicos a menudo inestables e insostenibles. ¿Podrían todas estas crisis convergentes estar interconectadas, unidas por un hilo común que las vincule con el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Podría ser esta la gran revelación anunciada por Nostradamus, el colapso largamente pronosticado del sistema financiero global, un evento catastrófico que allanará el camino para el nacimiento de un nuevo orden mundial? Cada día que pasa, surgen señales cada vez más claras, indicadores que sugieren que estamos entrando en un profundo periodo de transición, una época de importantes agitaciones y cambios. Las criptomonedas y los modelos económicos descentralizados, alguna vez relegados al ámbito de la inversión especulativa, están ganando fuerza constantemente, atrayendo cada vez más atención tanto de inversores individuales como de actores institucionales. Sin embargo, a pesar de estas alternativas potenciales, una sensación generalizada de incertidumbre continúa flotando siniestramente sobre el futuro de la humanidad, arrojando una sombra de duda sobre nuestro destino colectivo. El colapso que predijo Nostradamus, si hay que creer en sus profecías, no se limita únicamente al ámbito económico. Estos escritos antiguos también hablan de un evento aún más aterrador, una plaga catastrófica que se extenderá por todo el mundo, diezmando poblaciones y alterando fundamentalmente el curso de la historia humana. Nostradamus escribió siniestramente, una gran pestilencia descenderá sobre la tierra, ni los humanos ni los animales escaparán. De este a oeste, el caos se saldrá de control y el mundo arderá en llamas.
Este poema oscuro e inquietante parece presagiar una nueva ola pandémica, una crisis de salud global de magnitud inimaginable, que supera cualquier experiencia experimentada en los tiempos modernos. Las pandemias que ya han devastado el mundo en los últimos años, dejando cicatrices indelebles en las sociedades y las economías, ¿son simplemente un presagio de algo mucho más devastador que está por venir? En los últimos años, hemos sido testigos de primera mano de la aterradora velocidad a la que las epidemias pueden propagarse por todo el mundo, abrumando los sistemas de salud y provocando perturbaciones sociales y económicas generalizadas. Nostradamus, a través de sus crípticos versos, nos ha advertido de algo mucho peor, una plaga tan virulenta y devastadora que eclipsará crisis sanitarias anteriores y remodelará el mundo a su paso. Expertos en salud y científicos de todo el mundo han expresado repetidamente su preocupación por la posible aparición de un nuevo virus o patógeno, una nueva amenaza capaz de evadir los tratamientos médicos existentes y desencadenar una emergencia sanitaria mundial. Recientemente, Estados Unidos ha experimentado un brote agresivo e inusualmente virulento de influenza, una enfermedad que está causando preocupación generalizada y agotando los recursos de atención médica. Los síntomas informados, que incluyen fiebres excepcionalmente altas, fatiga extrema debilitante y dificultad grave para respirar, son más graves que los que suelen asociarse con la gripe estacional. Los hospitales de todo el país ya están funcionando a plena capacidad o casi a plena capacidad, luchando por hacer frente a la afluencia de pacientes que buscan tratamiento. Para muchos, este fenómeno no se debe simplemente a una temporada de gripe particularmente mala, es una indicación potencial de algo mucho más alarmante, una señal de una crisis de salud inminente con consecuencias potencialmente catastróficas. La preocupación está aumentando rápidamente a medida que se implementan medidas de emergencia en respuesta al aumento de los casos de influenza. Algunas escuelas, reconociendo la amenaza que representa la rápida propagación del virus, ya se han visto obligadas a cerrar sus puertas y suspender las clases en un esfuerzo por contener el brote y evitar una mayor transmisión. El caos generalizado y los trastornos causados por este agresivo brote de influenza han llevado a muchas personas a preguntarse, ¿se trata simplemente de una enfermedad estacional o es el siniestro comienzo de una nueva pandemia, una crisis de salud que remodelará el mundo de maneras imprevistas? Las autoridades sanitarias mundiales, incluida la Organización Mundial de la Salud, están emitiendo advertencias cada vez más graves, advirtiendo que el mundo podría estar al borde de una nueva emergencia sanitaria sin precedentes, una pandemia de escala y gravedad antes inimaginables. A medida que estas advertencias se vuelven más frecuentes y urgentes, muchos comienzan a preguntarse si esta crisis que se está desarrollando es en realidad una manifestación de las profecías de Nostradamus, un cumplimiento de sus antiguas predicciones de pestilencia global y colapso social. En este contexto ya tenso, está empezando a tomar forma un escenario aún más oscuro y siniestro. Las tensiones geopolíticas, que han estado latentes durante años, ahora están alcanzando un punto crítico de ebullición, amenazando con estallar en un conflicto abierto. Los rumores de guerra, que alguna vez estuvieron confinados a los márgenes del discurso político, se están extendiendo como la pólvora, alimentando la ansiedad y planteando el espectro de un conflicto global. La posibilidad de una guerra biológica, alguna vez relegada al ámbito de la ciencia ficción y los thrillers especulativos, es ahora un riesgo sombrío y muy real. Informes confidenciales de inteligencia sugieren que el desarrollo de armas biológicas sofisticadas se encuentra en una etapa avanzada en varios países del mundo, y que cualquier error humano, error de cálculo o acto deliberado podría desencadenar una catástrofe irreversible, desatando una pandemia mortal mucho más devastadora que cualquier cosa experimentada anteriormente. ¿Habría previsto Nostradamus este momento, esta peligrosa intersección entre avance científico e inestabilidad geopolítica? Podríamos estar a punto de presenciar el inicio de una batalla invisible, una guerra encubierta librada con agentes biológicos, donde los verdaderos culpables acechan en las sombras, manipulando el destino de la humanidad. Cada día que pasa, las profecías de Nostradamus parecen volverse más y más relevantes, y sus antiguas palabras resuenan con una precisión inquietante en el contexto de los acontecimientos contemporáneos. Las advertencias de un gran colapso, una convergencia de crisis económicas, sociales y sanitarias, son cada vez más apremiantes, exigen nuestra atención y nos obligan a afrontar las posibles consecuencias de nuestras acciones colectivas. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir, para los desafíos e incertidumbres que nos esperan? ¿Son estas crisis meras coincidencias aleatorias, acontecimientos aislados sin importancia general? ¿O son, como algunos creen, parte de un plan más amplio y complejo, un curso predeterminado de acontecimientos que nos obliga a repensar críticamente nuestro destino colectivo y el futuro de la humanidad?
Nostradamus, en sus enigmáticos escritos, dejó una serie de advertencias, destinadas a quienes estén dispuestos a prestar mucha atención a las señales y prestar atención a las lecciones de la historia. Ahora depende de nosotros, los herederos de este futuro incierto, decidir si estamos preparados para enfrentar la verdad, reconocer el potencial de una catástrofe o si continuaremos ignorando obstinadamente las advertencias que resuenan a lo largo de los siglos, descartándolas como mera superstición o las divagaciones de un loco. La elección, en última instancia, es nuestra.